Hola alumnos, bienvenidos a la materia. Ustedes ya me conocerán por el SAM. Mi nombre es Ana María Lucero Freddy y soy la docente a cargo de esta asignatura. Espero que el recorrido que vamos a hacer juntos les sea placentero y también les resulte útil y que podamos abordar con éxito una materia que es tan interesante como compleja. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta materia de Derecho Penal 3? Primero vamos a tener presentes sus objetivos en cuanto a la materia en general. El objetivo principal es poseer un conocimiento acabado del derecho penal económico, de sus particularidades y de las figuras delictivas que le integran. En segundo lugar, debemos conocer los cuestionamientos de legitimidad que la doctrina le hace a esta rama del derecho, lo veremos en cada una de las figuras que se nos van presentando, y que lleva a discusión al respecto. Vamos a tener que interpretar la óptica jurídica que presenta el derecho penal económico, la influencia que tienen en este derecho penal económico otras ramas del derecho extrapenales y además su desviación en esta relación que tiene el derecho penal económico como derecho accesorio, su relación con el derecho penal común. Otro objetivo importante es realizar un análisis reflexivo de cada instituto de la materia y ver cómo se puede aplicar a cada caso concreto. También será importante evaluar las principales interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales de la materia. Finalmente, desde ya esperamos que a lo largo de este cursado se puede aprender a dominar el lenguaje técnico jurídico particular que tiene el derecho penal económico. El derecho penal económico va a tener para nuestro análisis un desarrollo que va a partir desde la parte general. El derecho penal económico nos va a permitir en su parte general conocer el problema de la responsabilidad de las personas jurídicas, que son las verdaderas protagonistas en esta materia, conocer el origen del derecho penal económico para su mejor comprensión, qué caracteres tiene y qué críticas se le formulan, al ser un sector nuevo del derecho penal. También analizaremos lo que es el delito económico como un fenómeno particular con características propias, y analizaremos también, como ya hablamos en los objetivos, de estas características especiales al ser integrado por muchas leyes especiales el derecho penal económico, qué pasa con los distintos estratos analíticos del delito económico en relación con los principios generales del derecho penal nuclear. Luego abordaremos la parte especial integrada por los distintos institutos y figuras delictivas. Veremos dentro del derecho penal nuclear delitos tales como los delitos con cheques, los delitos societarios, los delitos de encubrimiento y lavado de activos delictivos. Dentro del área especial del derecho penal, de su legislación especial, veremos delitos tales como las infracciones al régimen penal tributario, los delitos contra el régimen penal cambiario, los llamados delitos aduaneros, es decir, el derecho aduanero, el delito de contrabando, y por último, las infracciones a la ley de defensa de la competencia. ¿Cuáles serán los objetivos del módulo que vamos a desarrollar en esta clase? En primer lugar, conocer los distintos aspectos del derecho penal económico, sus antecedentes, sus características y sus fundamentos dogmáticos. Delimitar el concepto de delito económico en base a los distintos criterios conocidos. Reconocer cuáles son los bienes jurídicos que pretenden tutelar las normas con contenido penal económico y cuáles son sus características diferenciales. Deberemos identificar las distintas tesis con respecto a la autonomía del derecho penal económico en relación al derecho penal común, si éste existe o no. Determinar la relación que tiene con el derecho penal nuclear y con otras ramas del derecho. Comprender
la problemática del derecho penal a partir de sus fuentes. Veamos entonces cómo vamos a llevar adelante este abordaje al primer módulo introductorio del derecho penal común. Veremos que al estudiar esta introducción, en primer lugar, veremos en su parte introductiva lo que hace a sus caracteres, analizaremos el delito económico, las personas jurídicas, la teoría de la ley penal y la relación con el derecho penal común. Dentro de la parte introductoria, veremos cuál es el origen del derecho penal común, cuáles son sus características y cuáles las críticas realizadas. En relación al delito económico, vamos a tener que determinar el sentido y alcance de la expresión delincuencia económica, que tiene distintas acepciones, e indagar en la política de índole criminal a los fines de poder analizar el fenómeno del delito económico, sus características distintivas y cuáles son los mejores medios para lograr su persecución y cuáles son las deficiencias que presenta en este momento la política criminal que se ha aplicado en ese delito. Llegaremos luego a las personas jurídicas que son las protagonistas del derecho penal económico, mucho más que la persona física. Y las personas jurídicas nos presentan una verdadera problemática. Para ello vamos a tener que analizar lo que se llama el derecho penal de la empresa, el problema de la responsabilidad de las personas jurídicas, es decir, si las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente por los delitos que cometan, los problemas que se han presentado en el derecho comparado en el panorama internacional, la aplicación del principio societas delinquere non potest en Argentina como receptado, este principio que rechaza la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y qué soluciones se han brindado tanto a nivel doctrinario como a nivel normativo y a nivel jurisprudencial. En relación a su naturaleza, veremos las teorías relativas a la naturaleza de la persona jurídica que vienen del derecho penal civil, como son la teoría de la ficción, propiciada por Savigny, y la teoría de la realidad, propiciada por Otto Guericke. Por último, pero no menos importante, dentro del tema de las personas jurídicas veremos los problemas de autoría y participación que se presentan en el derecho penal económico, en cuanto estamos tratando siempre de organizaciones complejas integradas por una estructura con divisiones horizontales y verticales. En el derecho penal económico, cuando analicemos la teoría de la ley penal, vamos a tener que analizar cada uno de los distintos estratos analíticos del delito económico, es decir, desde sus distintas categorías, acción, tipicidad, antijuricidad, y verificar su correlación con el derecho penal común. Porque veremos que muchos principios propios de la teoría del delito, que están contenidos en nuestro Código Penal, en el derecho penal nuclear, difieren de los que se aplican en el derecho penal económico. También varían los criterios y los principios en cuanto a la interpretación de la norma y en cuanto a la validez de la ley penal. Y por último veremos las consecuencias jurídicas derivadas de la aplicación del derecho penal económico en cuanto al régimen de penas y consecuencias accesorias que también advertiremos que es distinto de lo que ustedes pueden haber aprendido en la materia de Derecho Penal 1. Veremos que el derecho penal económico tiene una relación particular de vinculación con el derecho penal común en su aspecto general, que es una relación de especialidad, integrando el derecho penal accesorio. Y en virtud de esto deberemos tener claro a qué llamamos derecho penal nuclear, a qué llamamos derecho penal accesorio y a qué llamamos derecho penal económico. Ahora comenzaremos a abordar lo que desarrollaremos en relación al módulo 1. Desde ya, lo que vamos a tratar de hacer es captar aquellos problemas fundamentales dentro del módulo primero
que a ustedes les represente una aplicación práctica. Es decir, cuáles son los problemas que se plantean en el módulo primero que representen una ventaja para el momento en que ustedes deban aplicar esta rama del derecho en su vida profesional. Y vamos a tomar dentro del programa lo correspondiente a la unidad número 2, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y aquí nos encontramos con que hay, dentro del panorama internacional como nacional, hay dos principios fundamentales que se enfrentan entre sí y generan torrentes de tinta al respecto por su importante repercusión en la vida económica cotidiana de todos los países. Y es el principio societas delinquere potest o el principio societas delinquere non potest. Ambas expresiones expresan dos posiciones absolutamente contrarias dentro de la doctrina nacional y extranjera. ¿Pueden las personas jurídicas cometer delitos o no pueden cometer delitos? Vamos a abordar primero lo que es el panorama internacional. Y dentro de ese panorama internacional nos vamos a centralizar en el ámbito europeo, que es la fuente principal de donde ha derivado nuestro derecho penal económico. Para poder realizar un panorama medianamente serio de esta situación, hemos tomado lo que se ha llamado la recomendación formulada por los Estados miembros del Consejo Europeo en el año 1988. La recomendación formulada en esa instancia fue propiciar la generación de un régimen de responsabilidad de personas jurídicas en atención al mayor incremento debido a la globalización de las grandes corporaciones y su impacto en la vida cotidiana, ya sea a través de delitos contra el medio ambiente, de delitos patrimoniales y delitos de toda orden. En virtud de eso se produjo un informe por todos los Estados miembros y se determinó claramente que en Europa hay dos grandes grupos. Un grupo es el conformado por aquellos países o Estados miembros que no aceptan la responsabilidad de las personas jurídicas y otro grupo, aquellos Estados miembros que sí aceptan la responsabilidad de las personas jurídicas. En el grupo de Estados miembros que no aceptan la responsabilidad de las personas jurídicas son países que sostienen lo que está sostenido, como ya veremos, en nuestro sistema constitucional, en que no es viable atribuir responsabilidad en virtud del principio de personalidad de la pena y personalidad de la acción humana como sustrato del delito. Encontramos entre ellos a Italia y a Bélgica. Dentro del grupo de estados miembros que aceptan la responsabilidad de las personas jurídicas están aquellos estados en los que el principio de culpabilidad sí opera como un límite constitucional y aquellos en los cuales el principio de culpabilidad no opera como un límite constitucional. ¿Qué queremos decir con ello? Aquellos países que su constitución no establece como requisito el principio de personalidad de la acción de la pena y aquellos otros en que sí. En aquellos países en los que no opera como límite constitucional, tenemos a Holanda y Francia, que tienen su régimen específico. Y aquellos países que intentan propiciar la responsabilidad de las personas jurídicas, pero tienen límites constitucionales para hacerlo, son, entre otros, España y Alemania. Como conclusión de este informe producido, vamos a encontrar que en Europa hay tres sistemas principales. Uno es el que se aplica en Francia, como decimos, este país no tiene límite constitucional, que es el sistema francés de la doble imputación. Luego tenemos en Alemania el sistema alemán del derecho penal administrativo y por último el sistema español de las medidas de seguridad. En el sistema francés de la doble imputación, como ya lo habrán visto ustedes a través del estudio realizado, básicamente sabemos, en primer lugar, que este sistema o este régimen se aplica para atribuir responsabilidad a las personas jurídicas y no distingue entre personas jurídicas necesarias, personas jurídicas no necesarias, es decir, entes estatales o entes privados.
para resolver los cuestionamientos al tema de una aplicación directa, es decir que, por ejemplo, la empresa Shell ha cometido el delito de contaminación ambiental, ellos establecen un sistema de responsabilidad que tiene 3 características. Establece que esa responsabilidad debe ser especial, es decir, prevista expresamente por la ley, debe ser acumulativa, es decir, que debe aplicarse tanto a la persona física que realiza la acción como al ente ideal. Y por último, debe estar condicionada esa responsabilidad. ¿Condicionada a qué? Condicionada a que la persona física que realizó la acción haya o pertenezca a la empresa y detente una calidad de representante. Y por otro lado, de que haya actuado a nombre o en beneficio de la empresa. En el próximo módulo analizaremos en detalle los otros sistemas. Continuamos con el análisis de los distintos sistemas desarrollados en Europa. Ya analizamos el sistema francés de la doble imputación y ahora pasamos a analizar el sistema alemán o del derecho penal administrativo. La forma de resolver este problema planteado, como yo les digo, a partir del Societas Delinquere non potest, relativo a que hay un principio de personalidad de la pena relacionada a la persona física y en virtud de la cual no puede ser atribuida responsabilidad a una persona jurídica. Estos sistemas lo que están haciendo es tratar de sortear esos cuestionamientos con soluciones alternativas a las mismas. En el sistema alemán, la idea que se les ocurre es decir, bueno, si está bien, estamos de acuerdo en que no se puede aplicar delitos a una persona jurídica. Pues bien, nosotros lo que haremos es atribuirle contravenciones. Entonces se establece este régimen de responsabilidad que está regulado en el Código Contravencional alemán, en el cual se ha estructurado un sistema similar al derecho penal con una parte general de disposiciones aplicables a todas las figuras especiales que están en su parte especial. Este sistema alemán establece lo que se llama la Geldbuß, que son las multas por infracciones, en las cuales, para poder aplicarla en caso de la comisión de un delito que se puede atribuir a una persona jurídica, ellos determinan la aplicación de esta multa que se llama, tiene 2 formas, que es la multa asociacional acumulativa y la multa asociacional no acumulativa, aislada. Para que se le pueda atribuir a la persona jurídica la comisión de la infracción, de aquellas que regula la ordenanza contravencional alemana, también se requieren de ciertas condiciones. Estas condiciones es que hayan sido realizadas por una persona física que sea plenamente imputable, que haya un nexo de vinculación entre la infracción que se cometió y la persona jurídica, y además que esta persona física plenamente imputable pertenezca al círculo de autores pertenecientes a la empresa, en su carácter de representante de ella. Esa acción tiene que ser persiguiendo un beneficio para la empresa. Dados estos supuestos, se aplica esta responsabilidad penal, pero como ya vimos, a modo contravencional. Por último, tenemos lo que se llama el sistema español, o de las medidas de seguridad, o luego el de las consecuencias accesorias.
El sistema español es un sistema similar al sistema argentino en cuanto a los principios de recepción constitucional de la personalidad de la acción y de la pena. Como modo de sortear esta problemática, en el derecho español lo que se resuelve es decir, muy bien, nosotros estamos de acuerdo con que la persona jurídica no puede actuar y estamos de acuerdo con que la persona jurídica no tiene capacidad psíquica para sentirse amenazada por la conminación de la pena. Recuerden ustedes de la parte general del Código Penal los fines de la pena, ¿no? Los fines de prevención general y especial. En la prevención especial, que operara la pena como una conminación que intimidara al delincuente y lo previniera de seguir delinquiendo una vez cumplida su condena. Los españoles dicen, estamos de acuerdo, estas cosas no se pueden hacer en relación a la persona jurídica. Pero sí nosotros podemos considerar que cuando hay un delito que se comete por parte de la persona jurídica, esta persona jurídica básicamente es peligrosa. ¿Y qué hacemos nosotros con los delincuentes peligrosos? No les aplicamos pena, pero le aplicamos medidas de seguridad para prevenir ese peligro. Entonces nosotros no estamos infringiendo ninguna norma constitucional, ningún principio básico de la teoría del delito constitucional, sino lo que estamos haciendo es actuar sobre la peligrosidad derivada de ese ente ideal. En definitiva, lo que nosotros estamos aplicando es una medida de seguridad, no es una pena, es una medida de seguridad. Esto, que data del Código Español de la Reforma del año 94, luego es modificado por las críticas que recibe y se lo determina como que es una consecuencia accesoria a la pena. Para que quede bien claro, no es una pena, es una consecuencia accesoria. Tan accesoria, por ejemplo, como lo es el comiso en los casos de delitos que se cometen, los cuales a su vez se retiran los bienes que son producto del delito. Estas son las tres posiciones internacionales al respecto que sufren críticas por lo endeble de sus argumentos. Es decir, por más que la mona se vista de seda, mona se queda. Por más que se intente disfrazar la cuestión, se siguen afectando los principios y la vulneración de los principios básicos constitucionales que tienen que ver con esto que ya desarrollaremos de la personalidad de la pena, de la acción y de la culpabilidad. ¿Por qué? En primer lugar, en el sistema francés de la doble imposición, si estamos hablando de que se aplica pena a la persona física y se le aplica una pena a la persona jurídica, estamos hablando claramente de una vulneración del principio constitucional del non bis in idem. Estamos en presencia de un hecho que ese hecho está sufriendo dos personas distintas castigo por el mismo hecho y en las mismas circunstancias. En cuanto al sistema alemán, el recurrir o apelar a que no se está vulnerando porque se aplica una contravención es ir a contrapelo de un consenso nacional e internacional de que la diferencia existente entre un delito y una contravención no es una diferencia ontológica, no es una diferencia cualitativa, es una diferencia de grado. Estamos hablando, cuando hablamos de delito y contravención, de la misma cosa, una más grave que la otra. Entonces, si el sistema alemán aplica contravenciones, lo mismo está infringiendo estos principios. Por último, y en relación al último sistema expuesto, que es el sistema español o de las medidas de seguridad, una razón de lógica simple nos muestra o nos evidencia que no puede ser peligroso alguien que no puede actuar. Es decir, que si se puede predicar peligrosidad de la empresa Shell cuando realiza volcado de fluidos en el Atlántico Norte, estamos predicando de que puede realizar eso. Entonces, definitivamente, por más vueltas que se dé, lo mismo se está vulnerando el principio de personalidad de la acción. Esto es para que ustedes tengan presente qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Ahora vamos a dirigir la mirada y ver qué es lo que pasa en nuestro país.
Vamos a ver que respecto a este problema hay una recepción constitucional. La Constitución contiene dos artículos fundamentales en su parte original, en la parte clásica de la Constitución, la no modificada, que son el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 19. En el artículo 18 tenemos nosotros el principio de legalidad. En ese principio se habla de hecho. Nadie puede ser penado sino en virtud de juicio previo, basado en hecho anterior al proceso. Estamos hablando de hechos del proceso. Esos hechos presuponen acciones. Las mismas acciones que menciona el artículo 19, cuando establece el principio de reserva penal y dice que las acciones privadas de los hombres están libradas solo a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, que es claro, conteste, pristino, el concepto que se deriva de la Constitución Nacional del 53 en cuanto a que se está relacionando el delito con la conducta humana. Además de esto, a partir de la reforma del año 94, por el artículo 75, inciso 22, se incorporan los pactos internacionales que también sostienen y mantienen los mismos principios. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Vemos que a este problema, porque desde ya el reclamo que se plantea es no que podemos quedar indefensos, y por estos problemas que ustedes ya habrán visto al ver el módulo relativo a los distintos problemas de atribución de responsabilidad dentro de una organización compleja, no puede ser que queden impunes las personas jurídicas. Entonces, ¿cómo solucionamos este mandato de la Constitución que tenemos por un lado, con esta necesidad de política criminal por el otro, de poder reprimir a las empresas sin vulnerar esta carta magna y fuente de sociedad como es la Constitución? Vamos a ver en primer lugar las soluciones doctrinarias, las hay normativas y las hay jurisprudenciales. Pero vamos a ver las elaboraciones que la doctrina ha realizado para poder, sin afectar la Constitución, resolver este problema. Se han desarrollado distintas teorías. Vamos a analizar brevemente 5 de ellas, como son las de la omisión impropia, las del actuar por otro, la de la autoría inmediata, la coautoría funcional y la teoría del dominio del hecho desde un aparato organizado de poder. En la teoría de la omisión impropia es una teoría que se aplica a todos aquellos tipos penales, por eso se les llama impropia. Nosotros tenemos en nuestro Código Penal delitos de omisión en los cuales previstamente el tipo establece un omitir, un no hacer. En la omisión impropia es una teoría que trata de establecer una base para que en todos aquellos delitos que son de comisión se puede interpretar que también se pueden cometer omitiendo y no haciendo. Por eso es impropia, no está prevista por la norma, sino que se aplica en base a una teoría. Esto, por supuesto, apareja en su momento discusiones respecto a la legalidad, a la aplicación del principio de legalidad, pero lo veremos más adelante. ¿Cuál es el requisito para que se pueda aplicar la teoría de la omisión impropia ante un hecho cometido por una empresa? No va a ser cualquier tipo de hechos, pero cuando haya una consecuencia perjudicial que haya sido cometida a partir del actuar de una empresa, volvamos al ejemplo, un hecho de contaminación ambiental o un hecho de la producción y distribución de un producto peligroso para la salud de las personas. En estos casos se analizan 3 elementos claves. En primer lugar, que debe haber existido una fuente potencial de riesgo, creada o asumida por la empresa de que se trate. En su caso hablaríamos del manejo de sustancias tóxicas dentro de la empresa. Esa fuente, esa existencia de una fuente potencial de riesgo es lo que genera, cuando alguien crea una fuente de riesgo, genera que esa persona inmediatamente asume una posición de garante por ese riesgo. Es decir, ante la sociedad, si yo creo una fuente potencial de riesgo, si yo adquiero un perro dogo agresivo,
yo ya inmediatamente me posiciono como garante de que ese riesgo no se va a traducir en un perjuicio. Está claro ese aspecto. Además de la existencia de la fuente de potencial de riesgo y además de esa posición de garante asumida por quien genera el riesgo, en su caso sería el gerente de la empresa, después vamos a ver la filigrana respecto de esto, para que se pueda atribuir responsabilidad si efectivamente se causó un perjuicio a terceros a través de esa actuación riesgosa, es importante que haya podido tener quien ejercía la posición de garante el dominio de la actividad riesgosa. ¿Por qué? Porque pueden ocasionarse perjuicios derivados de un caso fortuito. Entonces, hay un garante, ese garante tiene que tener dominio de la actividad riesgosa y ese dominio implica haber tenido conocimiento del curso causal. Yo, gerente, tengo piletones con sustancias contaminadas por cromo y sé que si eso se filtra va a afectar a terceros, conocerlo y a su vez haber tenido poder de evitación, es decir, haber podido, además de saber, tener la facultad para evitar ese riesgo a producirse. Esto es en lo relativo a la teoría de la omisión impropia. En la teoría de la actuación por otro, es una teoría que se resuelve para los casos de delitos especiales propios, aquellos delitos en los cuales se requiere una calidad especial en el autor. La mayoría de los delitos económicos son delitos con autoría especial propia. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Por ejemplo, para la ley, autor solamente puede ser la empresa, pero la acción la realiza un representante de la empresa. Se aplica lo que se llama una cláusula o el principio de equivalencia. Es decir, que cuando la persona física está realizando la acción que la norma prevé para la empresa, si esa persona realizó íntegramente el tipo, es decir, toda la conducta que describe el tipo objetivo del delito, y además realizó totalmente el tipo en su aspecto subjetivo, conociendo y queriendo, por la cláusula de la equivalencia se opera una extensión de la autoría, es decir, desde la empresa hacia el representante, y la ley considera como si el representante fuera la empresa. Y se le puede entonces castigar por ese delito que solo puede ser cometido por una empresa. Este sí ha sido receptado legislativamente, no así la teoría anterior de la omisión impropia, que se aplica solo doctrinariamente. Y pasaremos a cerrar este módulo y continuar en el próximo. Bueno, una vez que ya vimos la teoría de la autoría inmediata, es la que vamos a ver ahora. Después la teoría de la omisión impropia, como les digo, para que ustedes se puedan ir ubicando en estas teorías, el caso más paradigmático, supónganse ustedes Botnia, la responsabilidad está tan debatida respecto a la afectación, digamos, por contaminación del río, que es lo que llevan adelante toda la gente de Gualeguaychú, en los cuales vemos aquí traducido en la omisión impropia esta posición de garante por parte de los directivos hasta esta fuente de riesgo
que ellos deben conocer la potencialidad de ese riesgo para afectar y son responsables de su evitación. Siempre que tengan conocimiento y posibilidad de evitar ese resultado disvalioso para la ley penal. Ahora bien, en la teoría de la actuación por otro, un caso concreto para que a ustedes les quede claro, es por ejemplo en los delitos tributarios, en los cuales la mayor parte de ellos se establece como condición para ser autor ser un obligado tributario ante la AFIP. En muchos casos las empresas son las obligadas tributarias. Cuando el delito, supongamos, de una simulación dolosa de pago, que se haya adulterado una documentación para fingir el pago ante la AFIP, esto es realizado por el representante. A esos efectos, si no se aplicara la teoría de la actuación por otro, la empresa no sería imputable, ni tampoco el representante, porque en ambos casos sería típico, está dividido el estrato de la conducta entre el gerente de la empresa y quien realiza, el ejecutor, el representante, quien realiza la conducta típica. Por medio de la teoría de la actuación por otro se ensamblan ambas conductas y por un principio de equivalencia se entiende que el representante de la empresa obró como si fuera la empresa Arcor, Sociedad Anónima, por ejemplo. Vamos ahora a la teoría de la actividad mediata. También se da en casos similares a las hipótesis de la teoría de la actuación por otro, es decir, cuando hay un parcelamiento de la actividad delictiva, cuando el ideólogo es una persona entre los mandos gerenciales de una empresa y el ejecutor es un dependiente. En estos casos se va a aplicar la teoría de la autoría inmediata cuando el ejecutor, quien realiza la conducta material del delito, obra como instrumento del autor, que es el ideólogo, el que la pensó. En estos casos, obra como instrumento quien obra con la voluntad viciada por error o por coacción. Supongamos el contable que va a cobrar ciertos cheques que en realidad no estaban destinados al cobro, sino para saldar otras deudas, y simplemente él no conoce de que esta situación estuviera dada. Obra viciado por error. En estos casos, el ejecutor va a ser inculpable y se va a culpar al ideólogo, porque no hay participación de la voluntad del que realiza la conducta. Por coacción, y depende de los niveles, por ejemplo, quien es amenazado con ser despedido si no realiza tal conducta. En ese sentido pasamos a una teoría que es discutida, pero que se aplica y tiene gran efectividad en lo que se llaman los delitos cometidos a través de órganos colegiados, que es la teoría de la coautoría funcional. En esta teoría de la coautoría funcional se aplica a todos aquellos delitos que son llevados a cabo por un conjunto de personas. No es una persona la que realiza el delito, es un conjunto de personas. Cada una de esas personas realiza una parte del tipo, pero ninguna la totalidad. Es decir, es un tipo de conducta en las cuales participan varias personas, pero la conducta aisladamente considerada de cada uno no llega a alcanzar a llevar adelante el tipo, sino una parte del tipo penal. Acá, a diferencia de la teoría del dominio del hecho, hay una convergencia de finalidades, hay una decisión común de actuar. Y la conducta se realiza mediante división del trabajo. Cada segmento de conducta es realizado o llevado a cabo por una persona distinta. Si desapareciera el segmento de conducta de alguna de ellas, no habría delito. ¿Cuándo es lo más común que se dé esta situación? En aquellas decisiones que derivan de órganos colegiados que necesariamente deben integrar con su voluntad, es decir, con su firma, la producción de determinadas decisiones en la sociedad. Y por último, o casi último, la teoría del dominio del hecho desde un aparato organizado de poder. Esta teoría ha sido desarrollada por Klaus Roxin, es muy debatida, en la cual se sostiene que cuando hay una estructura organizada, puede ocurrir que el ideólogo se valga de esa estructura que está a su disposición. Esa estructura, que tiene que ser una estructura grande, y Klaus Roxin agrega que opere al margen de la ley,
debe haber, por supuesto, por su magnitud y su complejidad, una situación de división del trabajo. Por ese mecanismo de división del trabajo, él conoce cómo funciona, el ideólogo. Y el conocer, digamos, los mecanismos de esta división del trabajo y tener esa estructura a disposición, permite que este ideólogo tenga lo que se denomina señorío de la organización. El señor en la organización, él puede decidir. A esto se suma lo que se llama la presencia de la fungibilidad, que haya ejecutores fungibles. Cuando hay una estructura compleja, grande, al margen de la ley, los ejecutores fungibles son los mandos, no los mandos, digamos, los elementos integrados en la base de la empresa, que en caso de ellos no compartir con su voluntad el deseo de esta acción ilícita que dispone el que está en el vértice de la organización, puede ser fácilmente reemplazable por otro. El concepto de la fungibilidad es inherente a esta teoría del dominio del derecho de un aparato organizado de poder y también este carácter vicariante, porque aquí, a diferencia de la teoría de la autoría inmediata, acá este ejecutor probablemente no actúe seguro bajo error ni coacción. Es más, puede inclusive compartir la ideología de quien está en el vértice de la organización. Un caso paradigmático de aplicación de esta teoría fue por primera vez aplicado en la Argentina en el juicio a las juntas militares por los hechos cometidos en el proceso. Se ha aplicado también para los hechos ocurridos en los distintos tiroteos que se realizaron matando gente de los muros en la división entre Berlín Oriental y Berlín Occidental, con mucho éxito. La discusión es su admisión dentro del derecho penal económico, porque la idea que integra esta estructura es de operar al margen de la ley. Es muy difícil lograr estos ejecutores de carácter vicariante y esta fungibilidad en una organización que opere dentro de la ley. Y sabemos que nosotros lo que estamos viendo son empresas que operan dentro de la ley, constituidas dentro de la ley y que cometen delitos. Por lo tanto, el consenso doctrinario es que esta teoría, aunque interesante, no es aplicable, aunque haya algunas voces disidentes que sí lo consideran. Vamos ahora a las soluciones normativas. Es decir, la doctrina mayoritaria entiende que las personas jurídicas no tienen capacidad para cometer delitos. Desarrollan estas teorías que les he explicado a los fines de poder resolver la individualización de los responsables en una empresa mediante estos instrumentos que ellos brindan. ¿Cuál es el panorama normativo? El panorama normativo es caótico. Tenemos desde normas, hay confusión en las normas, hay normas que aplican directamente como si no existiera la Constitución. Se han regulado materias en las cuales se establece la responsabilidad directamente de las personas jurídicas, en otras se han aplicado algunas de las teorías y muchas de ellas vulneran estos principios constitucionales. E inclusive en algunos casos hay confusión en la forma en que se aplican sanciones a representantes y empresas. Básicamente, y un panorama a vuelo de pájaro, vamos a ver que, por ejemplo, hay hipótesis de responsabilidad directa, al mejor estilo Holanda, de las personas jurídicas en el artículo 888 del Código Aduanero y en el artículo 2, inciso F del régimen penal cambiario. También veremos que en el sistema español de las medidas de seguridad se establece, lo que establecía las consecuencias accesorias ha sido receptado y no ha sido receptado por una ley especial, sino que ha sido receptado en la parte general de nuestro Código Penal, en el artículo 23 del Código Penal. Como están viendo en la filmina, podemos leer que lo que establece el Código es lo siguiente: en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales,
La misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son producto o provecho del delito en favor del Estado Nacional. Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra estos. La teoría del actor por otro ha sido receptada normativamente y tenemos dos fenómenos. El actor por otro en sentido propio, es decir, cuando hay casos de delito especial propio, en los cuales es la aplicación concreta de la teoría, como en el artículo 27 de la Ley de Estupefacientes. En cambio, hay también formas de aplicación en sentido impropio, que son aquellas que son aplicables a delitos no necesariamente especiales, sino de autoría indiferenciada, es decir, que cualquiera puede hacer delito. Y un ejemplo de ello es el artículo 57 de la Ley de Residuos Peligrosos, en los cuales, como sabemos, la infracción a la Ley de Residuos Peligrosos no implica per se ninguna calidad especial de autor. Pero, como veremos en la filmina, en la teoría del actor por otro en sentido impropio, se ha dicho, en el artículo 57 de la Ley 24051, que cuando alguno de los hechos previstos en los dos artículos anteriores se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los gerentes, síndicos y miembros del consejo de la empresa. También se aplica el sistema del derecho penal administrativo en el artículo 23 de la Ley de lavado de activos delictivos. Y esto completa más o menos el panorama normativo que, como les digo, es bastante caótico. Antes de seguir avanzando sobre este tema, vamos a ver un video que se vincula a lo que analizaremos en el próximo módulo, como es la determinación de la autoría y participación en organizaciones complejas. Acá van a ver, dentro del contexto de una asamblea societaria con participación de accionistas, que ha sido convocada en virtud de una fusión de una empresa, Arcamax, con otra empresa, un conflicto que se presenta en ese momento entre una vicepresidenta de la empresa y un gerente de producción. Acá esta discusión que se suscita, presten atención, porque es interesante, nos va a plantear una serie de puntos a desarrollar en el próximo módulo en cuanto a la cuestión del reparto de competencias dentro de una organización compleja y las responsabilidades que se generan. Bueno, lo que acaban ustedes de ver nos merita unas reflexiones importantes. En primer lugar, no hemos visto un caso concreto no tiene referencia a un delito cometido por la empresa. Esta situación presentada va más bien en relación a los conflictos en el seno de la empresa, que es uno de los aspectos que estudiamos dentro del derecho penal de la empresa, y también dijimos que no interesa el derecho penal. Pero lo que sí interesa aquí es tener presente dos situaciones importantes de este clip que han visto. En primer lugar, que esta cuestión que se analiza cuando hablamos de la autoría y participación en organizaciones complejas, como es la del reparto de competencias, qué le compete a cada uno, qué es lo que cada uno de los integrantes de la organización son responsables y deben jurídicamente cumplir, como verán, no es para nada amigable. Digamos que más bien cuando surge un problema para individualización de quiénes son los autores, el tema de deslindar la competencia va a generar normalmente una lucha encarnizada entre los distintos actores y bastante feroz, como la han visto en el planteo realizado entre la vicepresidente y el gerente de producción de la empresa, por las consecuencias que esto acarrea. En segundo lugar, hay un concepto clave, por eso digo que es útil, pese a que no está, acá lo que se está hablando es de una conducta
defraudatoria para con los accionistas. Acá hay dos elementos más que tenemos que tener en clave de lo que acabamos de ver. Primero, la vicepresidenta de la empresa puede deslindar su conducta, como queda claro en el video, hasta el momento en que se acredita que ella estuvo presente en la línea de producción que se realizaba en Malasia. Esto ya lo hemos visto en el material. La primera base, digamos, sobre la que se debe empezar a actuar cuando ha habido un delito cometido por una organización compleja y para determinar las responsabilidades internas, es poder determinar, en primer lugar, cómo es la organización. Y ya hemos visto que, evidentemente, y uno desde la investigación, lo primero que va a ver es los estatutos de conformación de la sociedad y todas aquellas normativas que formalmente delimitan las responsabilidades de cada uno de los que integran, ya sea el reparto de competencias en la parte superior de la organización, como la cadena de delegación. Pero muchas veces esto no se compadece con la realidad, como aquí pasa. Entonces, lo que le interesa al derecho es la realidad material, no la que dibuje un estatuto en relación a cuál es el rol de cada uno. Y aquí, claramente, va a ser muy importante la prueba, como lo fue en esta reunión de accionistas, la afirmación que acompaña el gerente de producción acreditando el conocimiento por parte de la vicepresidenta de los defectos que existían en la línea de producción. Ese es el otro límite. Es decir, se ha visto que cuando más se llega al vértice de la organización compleja, los deberes son cada vez más generales. Se habla de que los que se encuentran en el vértice de la organización tienen deberes cada vez más generales de organización y por lo tanto la responsabilidad por los hechos va decantándose a los mandos medios, que son los que tienen el conocimiento directo. Un vicepresidente no está obligado a estar presente en una línea de montaje de producción porque para eso tiene un gerente de producción. Ahora bien, si esa persona que está en el vértice de la organización se acredita que tuvo conocimiento, entonces el esquema de reparto de responsabilidades cambia. ¿Se dan cuenta? Y otro elemento que tiene que ver con todo lo que estamos desarrollando en las responsabilidades de personas jurídicas es la presencia de esos accionistas en la reunión. Accionistas con voto de decisión en este tipo de corporación de la que se trataba Arcamax. Porque en la discusión relativa a la responsabilidad de las personas jurídicas, cuando se discute tan alegremente respecto a las consecuencias o no de la sanción a la persona jurídica, y cuando se habla de que la persona jurídica en muchos casos tiene una voluntad propia integrada por la voluntad de sus integrantes, nos olvidamos en estos casos de normativa como la que he referenciado ya en el módulo anterior, en las que se les aplican sanciones directas a las personas jurídicas, ¿cuál es la situación de aquel accionista que no concurrió con su voluntad para el acto ilícito? ¿Qué pasa con doña Rosa y Juan Pérez, que integran como accionistas a tal empresa y no, ya sea porque no votaron o porque se abstuvieron de votar, no formaron la decisión, digamos, del órgano de la empresa por la cual se cometió un delito y soportan las penas pecuniarias que se les atribuyen penalmente? Ese es otro eje de la discusión en relación a la aplicación de responsabilidad directa a las personas jurídicas. Para ir cerrando, me pareció importante traerles un caso que ha ocurrido en la realidad, no en este país, para que analicemos este tema de la distribución de competencias y de responsabilidades. El caso trata de un hospital en el cual se realizaron 2.228 transfusiones de sangre sin detección de anticuerpos VIH entre el año 96 y el año 2000. Recién en 1998 se dicta normativa estableciendo la obligatoriedad de realizar a cada transfusión que se realiza el estudio de detección de anticuerpos de VIH. Sin embargo, pese a que esta normativa fue realizada en el año 98, hasta el año 2000, en que aparece el primer paciente con síntomas de SIDA derivados de esas transfusiones sin control,
se siguió operando sin la adquisición por parte del hospital de los reactivos necesarios para realizar el análisis. Florencia Altamira era la jefa de hematología, nombres supuestos todos, del hospital, y esa persona tuvo conocimiento, por su propia experticia como profesional, de los riesgos que implicaba la transfusión sin detectar anticuerpos VIH, aún antes de que se sancionara la reglamentación que la establecía en forma obligatoria. Esta jefa reclamó, por medio verbal y por medio escrito, tanto a Javier Sosa, que era el jefe de suministros del hospital, como a Sebastián Olmedo, que era el director médico del hospital, la provisión de los insumos necesarios para la detección de los anticuerpos VIH. Por razones de costos, esto no se le hizo lugar, hasta por supuesto que apareció el primer resultado fatal, digamos, de contagio de SIDA, y se inicia la investigación en contra del hospital. Hay a su vez un director gerente, que se llama Eduardo Moldes, que no tenía conocimiento del problema. Hay que dejar bien claro que la jefa de hematología, Florencia Altamira, continuó transfundiendo sangre sin la aplicación de esos controles, pese a saber que debía hacerlos, hasta el momento de la detección del primer paciente contagiado. Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿cómo son las relaciones internas? Este resultado de lesiones graves en el caso de enfermedad, ¿a quién lo atribuimos? Porque, como vemos, en una organización compleja se establecen una serie de relaciones y de repartos de competencias. Por un lado, nosotros tenemos a Eduardo Moldes, que es el director gerente. Eduardo Moldes tiene una relación un tanto compleja, porque es una relación en algún modo de subordinación con el director médico, porque él es el representante del hospital, el director gerente, que es el encargado de todas las cuestiones de dirección, representación y administración del hospital. Sebastián Olmedo, si bien no tiene ese carácter de representación, también es director, y es director médico, por lo que le competen todas aquellas relaciones vinculadas con lo que sea la práctica del arte de curar. Todas las consultas, derivaciones, selecciones de personal, etcétera, recaen sobre Sebastián Olmedo. Por su lado, tenemos en una relación de paridad a Florencia Altamira como jefe de hematología y a Javier Sosa como jefe de suministros. Por su parte, Domingo Bono y Héctor Sánchez son médicos. Domingo Bono se encuentra en una relación jerárquica, es su inferior jerárquico de Florencia Altamira, pues es médico del área de hematología, del cual Florencia Altamira es jefe. Por último, Héctor Sánchez es un cirujano que, operando en los niveles más bajos, digamos, dentro del nivel profesional, fue quien requirió el empleo de la transfusión de sangre. Veamos. ¿Cómo podemos establecer la responsabilidad aquí? La responsabilidad va a ser del gerente por ser representante de la empresa, de Eduardo Moldes. La responsabilidad va a ser de Héctor Sánchez, porque acá, y siempre bajo la teoría de la omisión impropia que se aplica en este tipo de casos, nos encontramos que hay una fuente de riesgo, cuál es el de las transfusiones, y un deber de evitación, a partir por lo menos del año 98, con respecto a ese riesgo que ya estaba reconocido. Si vamos a quién produjo causalmente el resultado lesivo, deberíamos ir a la parte inferior de la organización, que sería a través del cirujano que pidió la transfusión de sangre. Por otro lado, el médico de hematología es quien proveyó la transfusión de sangre. En líneas de cadena, en lo que hace una línea causal, parecería que debería operarse de abajo hacia arriba, con la responsabilidad en quien dispuso la transfusión, quien receptó materialmente, en el caso de Bono, la sangre sin realizarle la detección, y la jefa de hematología que conocía esta situación. Ya vimos que en toda organización compleja se dan estas relaciones que son horizontales y verticales. Las relaciones horizontales
entre, por ejemplo, Eduardo Moldes y Sebastián Olmedo, en las que hay un reparto de competencias, se aplica el principio de confianza o más actualmente el principio de autorresponsabilidad, que es un poco como lo que vimos en el video. Yo me hice cargo, dice Michael Douglas, el protagonista. Yo me hice cargo, bueno, tengo estos problemas, por eso los estoy trabajando. Ahora, yo no di estas órdenes. Mi competencia, mi deber jurídico fue este y lo hice bien. Alguien más se introdujo en mi competencia y dispuso algo contrario a la conveniencia de la empresa. Entonces, el modo de analizar la responsabilidad a nivel horizontal es a partir del reparto de competencia y teniendo en cuenta en uno y otro cuál es el deber jurídico real, no formal, que les compete. Y en ese sentido, Eduardo Moldes aparece, en primer lugar, sin conocimiento de este problema que fue planteado ante el gerente médico y a su vez que él tiene una obligación en relación a los otros integrantes de la organización compleja, Altamira, Bono y Sánchez. Pero esos deberes son deberes generales de organización. Acá lo que hay que detectar, quién tenía el deber jurídico de proveer los insumos o no. Por lo tanto, Eduardo Moldes, más allá de que él sea representante del hospital y que sea el superior de todos en el hospital, como ya vimos en el material, a mayor escala, en la pirámide de la organización compleja, más generales son los deberes, y no hay ningún otro elemento, como sí lo hubo en el video, que acredite que él tuviera conocimiento del curso causal y poder de evitación del resultado. Eso en relación a Eduardo Moldes. En relación a Sebastián Olmedo, también hay una relación jerárquica que de él depende por parte de Altamira, Bono, Sánchez y Sosa, pero acá esta relación jerárquica va a la competencia propia del director médico, como es la idoneidad para las prácticas médicas que se realizan en el hospital. Acá ya no hablamos de deberes generales de organización. Acá se produce, como hemos visto en el material, lo que se llama una cadena de delegación. Cada delegación que se realiza por parte de un superior jerárquico a un inferior jerárquico genera una nueva posición de garante. A ver, Olmedo, como director médico, es garante de todas las prestaciones que se realicen en el hospital. A su vez, al delegarle el cargo de jefe de hematología a Florencia Altamira, genera en Florencia Altamira una posición de garante en relación al desempeño del servicio de hematología. Al delegar, en virtud de este principio de confianza, Florencia Altamira en Domingo Bono, la recepción de la sangre que se dona para transfusión, genera otra nueva posición de garante en Domingo Bono en relación al modo en que se están recibiendo esas transfusiones. ¿Me explico? Cada delegación genera una nueva posición de garante, pero además, cada delegación que se realiza no es completa. Por eso el material dice no es lo mismo la relación de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo en la organización compleja. Porque cada vez que el director médico delega, por ejemplo, hematología, ¿está delegándole toda la responsabilidad por el servicio de hematología a Florencia Altamira? No, porque hay una competencia residual que mantiene el director médico. Esa competencia residual está integrada por el deber de elección de la persona idónea para hematología, control de la actividad que esa persona realiza y provisión de medios para que realice la tarea debidamente. Entonces, ¿quién decidió? ¿Es responsable Sosa o Olmedo? Sosa está bien, él entrega suministros, pero bajo las órdenes del director médico. Aquí, si hubo una responsabilidad concreta, fue la responsabilidad de Olmedo por la no provisión de insumos debidamente documentada que realizó la jefa de hematología en relación a estos contagios. Me parece interesante que puedan analizar esto y ver cómo funciona. En el caso real, en lo concreto, fueron responsables el director médico y una responsabilidad más leve a la jefa de hematología. Y entiendan que estos principios como son reparto de competencias, cadena de delegación, principio de confianza, la competencia residual y la competencia acumulativa son elementos importantes para tener presente para manejar
este tema. En relación a esto vamos a pasar ahora a analizar los conceptos claves que se han realizado en el desarrollo de esta clase. El principio societas delinquere non potest como principio de conflicto respecto al problema de la responsabilidad de las personas jurídicas y tener presente que más allá de los debates jurisprudenciales y normativos, lo concreto es que en tanto y en cuanto subsiste el marco constitucional que ya les referencié, estableciendo este principio de materialidad de la conducta que debe ser realizada por una persona humana y este principio psicológico de la culpabilidad y de la amenaza de la pena como amenaza de imposición de un mal que no puede afectar si no es una persona humana, mientras subsistan estos principios en la Constitución Nacional, cualquier intento en contrario va a ser francamente anticonstitucional, se reconozca jurisprudencialmente o no se reconozca jurisprudencialmente, pero violenta todo nuestro sistema penal. En relación a la posición de garante como uno de los elementos claves para poder determinar la omisión impropia, la existencia de la fuente potencial de riesgo y el poder de evitación, la fungibilidad y la acción vicariante en la teoría del dominio del hecho, el instrumento del autor en la autoría inmediata, la cláusula de equivalencia en el actuar por otro y estos principios de personalidad de la acción y personalidad de la pena. Luego de lo que acabamos de desarrollar, el principio de confianza, el principio de dominio competencial del hecho, que es lo que se requiere poder acreditar, los repartos de competencia, la cadena de delegación y lo que se llama la competencia residual. Nos vemos en la próxima clase.